Esperando el final de la historia. Es el título del sermón. Y cuando me di cuenta que este era el texto para este domingo, que nos sugiere el leccionario, me di cuenta rápidamente que no es una escritura que tiene que ver mucho con Adviento, ni con las cosas que uno hace típicamente en la liturgia cuando se va preparando para la Navidad. Porque como les dije al principio, durante mi saludo inicial, Adviento es un tiempo de celebración. Es una fiesta que nos promete alegría, que nos promete cosas buenas, que nos promete que el Salvador de la humanidad va a nacer. Pero este texto que nos leyó Fernando hoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, es un preludio al arresto y a la crucifixión de Jesús. Es decir, inmediatamente después de esto sucede el arresto y más tarde la crucifixión. Así que no pareciera ser que el texto tiene mucho que ver con el tema del Adviento. Sin embargo, parece ser que Jesús lo que está tratando de poner en la mente de los discípulos es que ellos dejen de un lado la ilusión del triunfo, la ilusión de la victoria, todo aquello que rodeaba el templo, todo aquello que rodeaba el poder imperial de, en ese caso, el emperador romano, y los lleva entonces a unas visiones apocalípticas. En los evangelios hay pocos pasajes que nos hablan del final de los tiempos. En el Antiguo Testamento encontramos más entre los profetas, hablando del final de los tiempos. Y luego, por supuesto, en el último libro del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Pero en los 4 evangelios son muy poquitos los pasajes de contenido del futuro o del Apocalipsis. Este es uno de ellos. Y en los tiempos de Jesús, y también en la historia del pueblo judío, siempre habían muchos escritos que hablaban del final de la historia, del final de los tiempos. Y casi todos coincidían en que iba a haber un cataclismo final, que iba a haber algo totalmente extraordinario y que eso iba a predecir el final de los tiempos. Cuando leemos el pasaje de Marcos, pareciera ser que el tono de las palabras de Jesús son como tenebrosos, como oscuros, como de esas películas de terror. A mí no me gustan las películas de terror, pero los que han visto películas de terror a veces te ponen ese tono de música lúgubre, porque viene algo malo que va a ocurrir. Cuando uno lee este pasaje, pareciera ser que el tono de las palabras de Jesús es de algo sombrío, de algo tenebroso. Porque usualmente en la literatura apocalíptica, en la literatura profética judía que hablaba del final del tiempo, usualmente el tono es de amargura, el tono es de pesadumbre y a veces se siente como resentimiento en los escritos o en los profetas, porque la visión del final de los tiempos es, o del final de la historia, es predecido de calamidades, de tragedias, de violencias, de masacres. Incluso en muchas épocas, lecturas de este tipo han propulsado a veces violencias inhumanas y crueles, como que si fuera el preámbulo de una hecatombe cósmica, de que el mundo va a terminar. Y es una visión pesimista de la historia. Por eso muchos, interpretando erróneamente algunos de estos pasajes, dicen, bueno, ¿para qué me voy a preocupar de todo lo malo que está en el mundo? Si al fin y al caso es una profecía y se tiene que cumplir las guerras y el hambre y la pobreza y todo lo que vivimos. Porque al final de ese hecatombe, entonces nos vamos de este mundo.
es una visión pesimista de la historia. Sin embargo, cuando uno se mete a leer y a tratar de estudiar el texto, uno se da cuenta que en este pasaje lo que permea no es lo negativo, no es lo pesimista, sino al contrario, la esperanza. El tono de Jesús prevalece la esperanza. Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos que a pesar de que ellos iban a presenciar su arresto, de que a pesar de que ellos lo iban a ver a él crucificado, de que lo iban a ver muerto, que no se preocuparan, que no se desalentaran, que no se desanimaran, que no se llenaran de amargura, porque ese no era el final de la historia. El capítulo 13 de Mateo nos habla y nos refiere a lo que iba a ocurrir 70 años más tarde, que era la destrucción de Jerusalén y la destrucción de su famoso templo. A los discípulos les ocurrió algo muy similar a lo que les ocurre a muchas personas que viven en la provincia y van por primera vez a la capital. Dice la Escritura que Jesús entró con los discípulos que eran de Galilea, eran de la provincia. Muchos de ellos eran pescadores. No estaban acostumbrados a la capital, a la capilucha de miembros del DF, ¿verdad? Y cuando entran, ven el templo y se quedan, ¡oh! Y Jesús les responde: ¿ven ese templo? Yo les digo a ustedes que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo crecí en una ciudad como de 1 millón de habitantes, una ciudad industrial en Venezuela, Valencia. Yo jamás olvido la primera vez que fui a Caracas, a la capital. Yo tenía como 17 años. Y me acuerdo que cuando el autobús va entrando a un terminal bien lleno de gente que se llama Nuevo Circo, y llego a Caracas y empiezo a mirar una ciudad de 5 millones de habitantes. La impresión de ver una urbe. Yo tampoco olvido nunca la primera vez que llevé a Omar a Nueva York. Tenía Omar como 12 años. Y nos bajamos en la estación de tren, se me olvida el nombre ahorita de esa estación, Penn Station creo que era. Bueno, y cuando salimos del túnel, yo le veo la cara a Omar y empieza a mirar a Omar hacia el aire. Que se va a caer por los rascacielos. Hay un chiste por ahí. Alguien dice que usted sabe cuando alguien es de Los Ángeles o de Hollywood y cuando alguien es de Nueva York. Porque los de Hollywood todo el mundo anda mirando así para el suelo las estrellas. Y en Nueva York todo el mundo anda mirando para arriba los rascacielos. Algo así les pasó a los discípulos. Se quedaron impresionados con el templo. Y cuando están contemplando la estructura del templo, Jesús les advierte que esa arquitectura no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera derribada. En otras palabras, no pongan su esperanza en la arquitectura de la religión oficial judía, porque ahí no va a estar la esperanza humana. Y Jesús les empieza a describir a los discípulos cómo iba a ser la historia. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, habrá guerras, terremotos, etc. Y nosotros hemos leído en la historia, y algunos de ustedes lo han vivido, lo han experimentado, las guerras que han habido en nuestro mundo. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Camboya, la guerra de Corea, el Líbano, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ruanda, y para usted de contar todas las guerras que han pasado en nuestro mundo y las que hoy todavía continúan pasando. Cuando vamos ya entrando al siglo XXI, no vemos un futuro muy pacífico. Siempre hay amenaza de guerra. Y Jesús está tratando de advertirle a sus discípulos que a pesar de que él había venido con las buenas nuevas del reino, esto no significaba que
que ellos iban a evitar la persecución o que algunos de ellos iban a tener el martirio. Jesús les dice: ustedes van a ser odiados por todos. Entonces, cuando uno lee el Evangelio, uno pregunta: bueno, caramba, ¿estaba tratando Jesús realmente de darles esperanza? ¿O los estaba asustando? ¿O los estaba atemorizando? Porque les habla de que ellos iban a sufrir un destino atroz, de que iban a sufrir violencia a manos del poder imperial de Roma. Porque en Roma no tenían mucha paciencia con los profetas, ni con los que hablaban de paz, ni los que hablaban un mensaje contrario al oficial. Como hoy en día, muchos no tienen paciencia cuando se levantan voces alternativas que no van de acuerdo a la versión oficial de los hechos. Y hoy en México, especialmente, está viviendo mucho eso el pueblo mexicano. Un discurso oficial que habla de paz, que habla de prosperidad, que habla de que nada está pasando, de que México ha entrado en la mejor época de su historia y del desarrollo, y por otra parte la realidad de la violencia, del narcotráfico, de las desapariciones, de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que hubiera una desconexión entre el discurso oficial y lo que está ocurriendo en México. Ocurría en Roma también. Roma no toleraba mucho las voces disidentes y por eso existían las crucifixiones. Y por eso Jesús terminó siendo crucificado, porque fue una voz incómoda. Por eso Jesús aquí está tratando de cultivar en ellos, los discípulos, la esperanza, la confianza de que al final de todas las pruebas que ellos iban a vivir, la gracia divina iba a tener la última palabra en sus vidas. Y es por eso que Jesús les habla y les llama a la lealtad, a la fidelidad, a la perseverancia, que tuvieran una resistencia espiritual para lo que se les avecinaba. Adviento, hermanos y hermanas, es una época de fiesta. Pero el Evangelio nos advierte y nos llama la atención en que dejemos las actitudes ilusas, ingenuas y superficiales. Porque a veces cuando tratamos de entender las profecías, somos ilusos, somos ingenuos o a veces somos muy superficiales. La vida humana es muy compleja. Lo voy a repetir. La vida humana es muy compleja. Vivir implica dilemas muy grandes, desafíos personales y a veces inevitablemente tristeza y dolor. Mientras somos humanos, no podemos escapar ni huir de la tristeza ni del dolor. Hay quienes se refugian en un lenguaje superficial, profético, del más allá, del futuro, porque es cómodo y es fácil, porque nos ayuda a evitar la realidad que vivimos hoy, del dolor, de la tristeza y de lo que experimentamos en la vida. Ustedes tienen historias, como yo tengo historias, como todos nosotros tenemos historias, y no podemos evitar esas fuerzas que a veces están fuera de nuestro control y que afectan nuestras vidas. De hecho, toda la narración de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es más que mostrarnos la experiencia del ser humano, que experimenta el dolor, que experimenta el sufrimiento, pero que en medio de eso se puede abrazar al amor, a la fe y a la esperanza. La proclamación del Evangelio es precisamente eso, de que Jesús viene a darnos fe y a darnos esperanza. Y tenemos que tener cuidado, y especialmente en la sociedad donde vivimos, porque tendemos a banalizarlo todo.
El Adviento, vaya usted a saber, excepto por los que estamos aquí esta mañana, cuando hablamos de la población en general, ¿quién está pensando en Adviento ahorita? Cuando hay personas que pasaron 72 horas frente a Walmart haciendo colas para comprarse el juguete que a lo mejor no necesitan, pero que la publicidad le dice que sí lo necesitan, y que hacen los sacrificios indecibles para obtenerlos. Tenemos que cuidarnos, hermanos y hermanas, de la banalización de la Navidad, de la seducción que está diseñada muy hábilmente para que todos caigamos en la trampa del consumismo. Lo que predomina en las Sagradas Escrituras, y con esto ya estoy concluyendo, desde que Dios creó al mundo, en sus primeras páginas del Génesis, hasta la culminación de la redención cósmica en el Apocalipsis, es la gracia divina. Que nos podemos sostener en medio de la vida por la gracia de Dios. Que podemos experimentar en nuestras vidas, como Sandra decía en sus cantos, nuestra naturaleza caída, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con todo lo que vivimos, sostenernos y abrazarnos en la gracia divina. Porque al fin y al cabo, mis amigos y mis amigas, todos nosotros somos seres caídos. Todos. Todos los que estamos aquí somos seres caídos. Desde el pastor hasta el que está allá en la puerta. Todos luchamos con nuestros propios demonios, con nuestras propias situaciones internas. Y es solo la gracia de Dios, la gracia divina en nuestra vida, que nos puede sostener para seguir caminando adelante. Así que el Adviento y lo maravilloso de esta época es prepararnos para recibir la buena noticia de que Dios se hizo carne y de que a pesar de que todos los males que azotan a la humanidad y lo que vemos, al final de la historia tenemos la promesa de que la gracia de Dios va a prevalecer en medio de tanta miseria, en medio de tanta desgracia humana. La gracia de Dios, hermanos, prevalece por encima de la desgracia humana y se manifiesta en el nacimiento de un niño humilde en un pesebre. Ese es el mensaje central de Adviento. Lo principal es que nos preparamos para acoger y recibir a ese niño que viene con un mensaje tan insignificante, como decía el hermano en sus palabras, algo tan sencillo en un pesebre para dar cabida a nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Les invito, hermanos y hermanas, a que durante estas siguientes semanas tratemos de no caer en el discurso oficial y tratemos de recoger nuestro corazón y nuestra alma y prepararnos para la llegada de Jesús, niño, de Jesús, Dios y dueño de la historia. Pongámonos en pie. Y vamos